Hola amigos, bienvenidos a 10 Comics. Aquí les traigo Fantastic Four número 12, con guión de Ryan North y arte de Pat Butan. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. 40 segundos atrás, una alarma temporal irrumpe en la granja que los Fantastic Four tienen en Arizona. 24 segundos después, todos atraviesan el teletransportador para ir al edificio Baxter en Nueva York. 14 segundos después, activan la máquina del tiempo para viajar al origen de la anomalía. Pero apenas hace 4 segundos, una ola de historia alterada impacta la máquina y empieza a borrarla de la historia. Y a ellos también. 7 se perdieron en el tiempo. Solo 2 sobrevivieron y acaban de materializarse en la Galia del año 114 después de Cristo. En las afueras de una villa, al ver una enorme nave flotando en el cielo, Reed concluye que ya saben qué alteró la historia de la Tierra y activó la alarma temporal. Johnny reconoce a los responsables, los mismos alienígenas que atacaron la Tierra cuando el equipo enfrentaba a la Invincible Woman, la mujer invencible. Se gira para confirmarlo con el resto, pero no hay nadie más. Reed le confiesa que temía esto. El transporte temporal no se completó antes de que la ola de cambio los alcanzara. Johnny le reprocha que esté tan calmado cuando todos los demás están muertos, pero Reed le aclara que no, al menos todavía no. Su presencia en ese momento permite que los demás existan en un estado de incertidumbre cuántica. Si logran deshacer los cambios y detener la invasión, nadie será borrado. Reed estira sus ojos y le da la razón. Ya derrotaron a esos alienígenas antes, así que probablemente intentaron otra táctica. Atacar la Tierra en el pasado, cuando nadie podría defenderla. Una táctica genial, pero descortés. Agrega que están en el Imperio Romano, cerca de su apogeo territorial. El ejército responderá a esa nave. Hacerse pasar por legionarios está descartado, pero podrían presentarse como galos simpatizantes. Como comentario, los galos eran pueblos celtas que vivían en una región que abarcaba gran parte de la actual Francia y zonas cercanas. Tras ser conquistados por Julio César, pasaron a formar parte del Imperio Romano y adoptaron muchas de sus costumbres. Reed explica que los romanos usaban el cabello corto y ordenado como señal de civilización, mientras que los galos asociaban el cabello largo y el bigote con virilidad y poder. El cabello descuidado y el bigote de Johnny lo harían pasar por galo. Johnny le recuerda a Reed que él está completamente afeitado. Reed responde que, por ahora, sí. Pero puede estirar su cabello como cualquier otra parte de su cuerpo. De inmediato pasa a lucir una larga melena negra y un bigote espeso. Johnny, emocionado, le dice que nunca lo había visto mejor. Reed agradece el comentario y aclara que se inspiró en Vercingetorix, quien, como comentario, fue un líder galo que unió a varias tribus para rebelarse contra Julio César durante las guerras de las Galias. Reed agrega que sus trajes modernos no tienen solución sencilla, pero sus poderes deberían neutralizar cualquier objeción. Le pregunta a Johnny con cuánta frecuencia piensa en el Imperio Romano. Johnny responde que lo hace con una frecuencia normal. Reed le dice que él también. Mientras avanzan, Johnny concluye que van a demostrarle a los legionarios lo tranquilos y normales que están ante lo que está pasando. Poco después, ambos están dentro de una tienda romana. Reed se estira y retuerce para demostrar sus habilidades, pero aclara que su mente es su mayor superpoder. Johnny muestra sus manos en llamas y dice que también puede volar. Un oficial romano les advierte que, si usan esas capacidades a favor de la legión, serán recompensados, pero si las vuelven contra Roma, serán destruidos. De pronto, Johnny descubre emocionado una antigua ballesta, luego ve una catapulta y su asombro aumenta. Mientras tanto, Reed confirma al oficial que combatirán por el emperador Trajano, quien es recordado como uno de los llamados 5 buenos emperadores. Bajo su gobierno, el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión territorial. Como comentario, claro. El legionario le responde que la guerra ha llegado, mientras vemos a varios alienígenas descendiendo de la nave. Reed propone dividir el trabajo. Johnny se ocupa del combate aéreo y Reed del terrestre. Johnny se eleva envuelto en llamas sobre el campo de combate, gritando Fiat Flama, que significa Flame on, llamas a mí, en latín. Reed le dice que está lleno de sorpresas. Los alienígenas atacan a las líneas romanas, pero Reed, con el brazo estirado, los derriba de un golpe. Reed le pide a Johnny concentrarse en las armas enemigas. Los alienígenas se preguntan cómo es posible que los Fantastic Four estén allí, en el pasado. Y Johnny responde que lo hacen porque justamente son eso, fantásticos.
Mientras Johnny destruye sus armas, Reed se estira hasta cubrir con su cuerpo tanto a las legiones romanas como a los alienígenas. Comenta que cree que la anatomía y fisiología de esos seres indica que dependen de la vista tanto como los humanos, lo que los hace vulnerables a la oscuridad. Tapándoles la luz con su cuerpo, logra desarmarlos a todos. Cumplida la primera parte, Reed va por el siguiente objetivo, la nave alienígena. Deben entrar y encontrar la forma de enviarla de regreso por donde vino. Johnny le advierte a Reed que se aferre a su bigote porque van a entrar a toda velocidad y atraviesan el centro de la nave. Al ver lo que tienen enfrente, Johnny reconoce que la situación no augura nada positivo. Reed le explica a Johnny que ha reconocido ese tipo de energía. Es un esterilizador planetario al que solo le faltan horas para alcanzar la carga completa. Cuando eso ocurra, liberará una descarga capaz de desintegrar las paredes celulares de toda la vida animal en el planeta. Johnny pregunta por qué atacan a los caballos si ellos no les hicieron nada. Reed le responde que los humanos también son animales. Johnny entiende que los alienígenas atacaron esperando esclavizar a la humanidad, y como ese plan falló, el plan B es matarlos a todos. Reed contesta que un planeta vacío resulta más atractivo para la colonización que uno con población dispuesta a resistir. Johnny pregunta si pueden apagar el rayo. Reed responde que no, porque hacerlo sin control liberaría la energía acumulada y tampoco hay forma de redirigirla. De una manera u otra, esa arma tiene que dispararse. Johnny reflexiona que, si Sue estuviera ahí, podría contener la energía en un campo de fuerza. Reed le recuerda que Sue no está presente, así que Johnny piensa qué haría Ben. Reed responde que golpear no serviría, porque la energía simplemente se liberaría. Johnny propone borrar o neutralizar la energía, y luego lanza otra idea: cavar un agujero gigante justo debajo del punto de disparo del arma para que toda la energía atraviese la Tierra de lado a lado y salga por el otro extremo. Reed reconoce que esa idea podría funcionar. Johnny se sorprende, pero Reed se lo aclara. Perforar un túnel así haría que el núcleo líquido del planeta escapara de forma catastrófica y destruiría todo el planeta. Sin embargo, si logran desviar la onda expansiva del arma fuera de las longitudes de onda peligrosas y redirigirla hacia unas inocuas, podría neutralizarla. Reed advierte que diseñar y fabricar este mecanismo requiere tiempo del que no disponen, pero Johnny no necesita más palabras. Toma a Reed para sacarlo de ahí. Le recuerda que fue él quien dijo que los alienígenas pueden disparar el arma en cualquier momento. Si permanecen dentro, los invasores podrían ponerse nerviosos y adelantar el disparo, pero si parecen huir despavoridos, esperarán a cargar la máquina por completo, dándoles el tiempo que necesitan. Reed reconoce que la idea de John es bastante inteligente y le informa que ha concebido una estructura capaz de separar la energía exótica del arma en componentes inofensivos, un refractor prismático dodecaédrico, llamado así porque tiene 12 lados. Puede construirlo con la tecnología disponible, pero necesitarán metal, una fragua y hombres. En ese momento, el militar romano les dice que puede proporcionar todo eso y más. Poco después, les presenta las capacidades de la Legión, una ciudad móvil y autosuficiente, hasta con herreros propios. Reed se acerca a ellos y les muestra lo que necesitan construir, y agrega que necesita cientos de ellos. Deben convocar a todos los que sepan trabajar el metal. Johnny proporcionará el fuego. El militar romano les dice a sus soldados que ellos han sido aliados en combate, así que los insta a cumplir la petición de inmediato. Johnny alimenta con sus llamas todas las fraguas del campamento. Los herreros romanos trabajan sin demora. Así, en ese campamento del pasado, se forja la última esperanza del mundo, presente y pasado a la vez. Pero no tienen mucho tiempo. La muerte no está dispuesta a esperar ni un momento más. Reed señala que ya es suficiente, el tiempo se ha agotado. Johnny libera una llama que dispara todas las catapultas, lanzando por el cielo las pequeñas estructuras diseñadas por Reed. Los artefactos ascienden hacia el cielo y bloquean el disparo de la nave que estaba destinado a acabar con la vida en todo el planeta, generando un estruendo ensordecedor. En tierra, Johnny y Reed se dan cuenta de que su plan funcionó. Los legionarios celebran mientras se cubren con sus escudos. Reed aprovecha y le informa a los alienígenas que la Tierra está protegida y lo estará siempre. Les ordena retirarse de inmediato,
y no regresar en ninguna era de la historia. Agrega que ellos son Mr. Fantastic y Human Torch, y no toleran el uso poco ético de la fuerza coercitiva. Los alienígenas se retiran y la nave se aleja por el cielo. El general romano se acerca a Reed y a Johnny y les dice que son verdaderos amigos del Imperio Romano. Reed matiza la afirmación. Técnicamente, son amigos de la historia coherente, y aunque sus objetivos coincidieron en esta ocasión, el Imperio Romano fue, para él, brutal. Pero Johnny lo interrumpe y le dice al militar romano que no le haga caso, reafirmando que son amigos. Entonces Johnny le plantea a Reed que lo que acaban de hacer cambió la historia, ya que en ningún libro aparece un relato de romanos combatiendo alienígenas. Reed está de acuerdo y señala que su próxima tarea debe ser minimizar el impacto de sus acciones sobre el curso de la historia, un proceso que probablemente llevaría meses, aunque Johnny cree que puede hacerlo más rápido. Se eleva en el cielo y se vuelve hacia los legionarios. Les pide que no cuenten a nadie lo ocurrido ese día. Es un secreto que deben guardar para siempre. Reed le grita que la gente siempre habla, pero Johnny explica la lógica del asunto. Si se supiera que toda una legión romana necesitó la ayuda de 2 extraños para sobrevivir, eso no le haría bien a nadie, y mucho menos al imperio. En cambio, si la versión oficial es que ellos derrotaron por su cuenta a unos bárbaros anónimos, regresarán a casa como héroes. El general alza la mano y les dice a sus hombres que ninguno hablará de lo ocurrido ese día, bajo pena de muerte. Quien pronuncie siquiera una palabra de lo sucedido será crucificado. De pronto, Reed advierte que están siendo transportados de vuelta al presente. Entiende que el flujo normal del tiempo fue restaurado y que sus familias los están rescatando. Antes de desaparecer, les pide a los legionarios que fundan las formas extrañas que fabricaron, que no digan para qué se usaron ni escriban sobre ellas, y que, definitivamente, no las conserven como recuerdos. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a José Antonio Nelo Gómez H9F. Nos movemos al presente. Reed y Johnny vuelven al laboratorio. Sue y el resto preguntan qué ocurrió y por qué el cabello de Reed luce diferente. Johnny resume la aventura. Unos alienígenas invadieron la Roma antigua, pero los mejores cuñados del mundo los rechazaron y se aseguraron de que no volvieran a intentarlo. Reed añade que lograron todo eso con un mínimo de cambio en la línea temporal, lo que es increíble. Eso equivale, como máximo, a unas pocas centenas de personas haciendo cosas ligeramente distintas. Johnny le cuenta a Valeria que los alienígenas tenían un rayo de la muerte, pero ellos lo disiparon con unos refractores prismáticos que forjaron junto a herreros romanos. Entonces Sue pregunta si esos refractores tenían 12 lados, forma pentagonal, perillas en las esquinas y agujeros de distintos diámetros. Reed confirma que así era exactamente y le pregunta cómo podía saberlo. Sue se lamenta porque debió haber sabido que ellos dos eran los responsables, y agrega que desea algún día participar de una reunión de la Sociedad de Arqueología en la que no tenga que disculparse con todos. Johnny insiste en que salvaron la historia. Sue aclara que no los culpa, pero hay un problema. Hay un misterio sin resolver en el corazón del Imperio Romano, y ellos dos lo pusieron ahí. Señalando una de las piezas diseñadas por Reed, les dice que los dodecaedros romanos son un misterio desde hace siglos. Son objetos extraños que aparecen en un periodo breve, distribuidos por la Galia y la Europa cercana. Nadie ha podido determinar para qué se usaban, porque no existe ningún escrito sobre cuál era su función. Reed señala que ellos mismos les pidieron a los romanos no hacerlo. Sue les hace entender que son responsables de uno de los misterios arqueológicos más grandes. Enumera todas las teorías que se dieron para explicar esos objetos, como para jugar o sostener velas, pero Reed le dice que lo vea por el lado amable. Gracias a ellos, existe algo que los arqueólogos pueden investigar. Sue responde que tiene razón, pero que ahora necesita redactar un artículo muy embarazoso. Luego se marcha y les pide que no le digan que también son responsables de las misteriosas bolas de piedra talladas del Neolítico. Johnny le pregunta a Reed si lo son, y él le responde que eso es algo que seguramente harán pronto. Todo termina en el Museo de Historia de Nueva York, en el ambiente dedicado a la antigua Roma, donde en una sala se expone una de las piezas diseñadas por Reed. Un cartel firmado por el director del museo señala que se trata de un dodecaedro romano, datado entre los años 100 y 400,
que explica que solo 100 de esos fueron hallados, pero que nadie sabe para qué se usaron. Sin embargo, más abajo hay otra nota, donde el director comunica que se olviden de lo que dice arriba. Esos artefactos no son ningún misterio, sino simples restos del día en que los Cuatro Fantásticos salvaron la Tierra de alienígenas viajeros del tiempo. Además, se tomará unos días libres. Si te lo estabas preguntando, en la vida real se han encontrado estos dodecaedros y, al igual que en el cómic, se desconocía para qué fueron creados. Ahora ya sabemos que fueron los Cuatro Fantásticos. Este número, junto al anterior, se siente como un respiro después de un arco que venía un poco más pesado. No es de los números más fuertes de la serie, pero sí tiene ese encanto de aventura autocontenida, que a los Cuatro Fantásticos les queda muy bien. Una idea rarísima, ciencia divertida, historia antigua y una solución tan absurda que termina cerrando con mucha gracia. Reed y Johnny viajando al pasado para detener a unos alienígenas y, de paso, crear sin querer uno de los misterios arqueológicos más famosos. Es exactamente el tipo de locura que uno espera de esta familia. Lo que más me gustó fue la dinámica entre los dos cuñados. Reed está en su modo más Reed posible, usando la cabeza para resolver lo que parece imposible, y también usando sus poderes de maneras cada vez más extrañas. Pero Johnny no se queda solo como alivio cómico. Aquí se nota que es impulsivo, sí, pero también muy listo. La idea de fingir que huyen para ganar tiempo, su forma de ganarse a los romanos y hasta ese Fiat Lama tienen mucha personalidad. Me gusta cuando la serie recuerda que Johnny puede bromear y aún así ser competente. Los alienígenas random funcionan más como relleno que como villanos memorables. No tienen una gran presencia ni un líder que se quede en la cabeza, pero el plan sí impone. Si no pueden conquistar la Tierra, la dejan vacía. Eso le da peso al conflicto, aunque el tono sea ligero. Por un lado, todo es muy juguetón, pero lo que está en juego es literalmente toda la vida del planeta. El arte me deja dividido. Hay momentos donde el estilo exagerado ayuda, sobre todo con Reed haciendo cosas rarísimas con su cuerpo, pero hay páginas donde distrae. Aún así, el remate con Sue y los dodecaedros me pareció buenísimo, porque viene de toda una aventura con coherencia propia. Solo me queda la duda de si estos pequeños cambios temporales serán solo bromas sueltas, o si más adelante la historia les va a pasar factura. Mientras tanto, a esperar el siguiente arco. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.